Hola, buenas, soy Paqui Fernández, soy logopeda en un centro de atención temprana de un pueblo de Málaga, concretamente en Belén, Málaga. Y hoy estoy aquí para impartiros un curso express de logopedia patrocinado por la Asociación Andaluza de Pediatría en Atención Primaria. Bueno, vamos a ver dos presentaciones. En esta primera nos vamos a centrar sobre todo pues, en conceptos básicos y en hitos del desarrollo lingüístico. Y en la segunda pues abordaremos sobre todo las dificultades y los trastornos del lenguaje. La idea no es entrar en teoría compleja, sino sobre todo pues, que salgáis con ideas claras, con criterios claros y aplicables a la consulta. Para entender por qué es importante mi presentación o mi presencia aquí, vamos a empezar por la situación actual. Lo sé, soy consciente, sé lo que me vas a decir. La detección precoz, los trastornos, las dificultades del lenguaje en atención primaria es un reto, es un desafío, porque a ver, Paqui, en 5 minutos, ¿cómo sé yo si ese niño que viene llorando o que no abre la boca en consulta tiene una dificultad en su lenguaje? Es verdad que es un reto, pero es un reto no solo para ti, es un reto para todos. Es un reto también para los profesionales que, como yo, nos dedicamos desde hace muchos años, día a día, a esto, a detectar, a intervenir, a evaluar el lenguaje. Lo que es cierto es que, aunque es difícil, sabemos que hay muchos niños que en torno a 2 o 3 años vienen a consulta, su familia viene a consulta preocupada porque sus niños o no hablan o lo están haciendo no de la manera que se espera. Es verdad que de ese 20% de niños que vienen con esa dificultad, hay un 7% en los que esa dificultad persiste, ¿vale? Y el resto, con el tiempo, van evolucionando solos. ¿Qué pasa? Que aquí es donde está un poco el riesgo, ¿no? Porque nosotros muchas veces de aquí nace el ya hablará, ¿vale? Nosotros pensamos, bueno, pues si es cuestión de tiempo, vamos a esperar un poco y lo mismo es de ese 13% que funciona solo, ¿vale? Y aquí estoy yo para eso, ¿vale? Para deciros que es verdad que no todo niño que no hable va a tener un problema, pero que todo retraso tiene que ser vigilado, porque ese 7% de niños en los que sí persiste esa dificultad del lenguaje merece la pena la atención. Bueno, para detectar bien, primero necesitamos tener claro qué estamos evaluando, ¿vale? Realmente cuando hablamos de lenguaje. Vamos por un lado a conocer los hitos del desarrollo típico del lenguaje, ¿vale? ¿Qué esperamos en los niños en las distintas etapas de su desarrollo, en las primeras etapas, ¿vale? Y qué es lo que consideramos que no está dentro de la norma. Y también vamos a intentar delimitar las dimensiones del lenguaje, qué cosas son las bases que van luego a potenciar que se desarrolle y la importancia de la diferenciación entre comunicación, lenguaje y habla. Te he dicho que para poder detectar, primero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a valorar, pero también tenemos que tener claro qué es el lenguaje. Y ahora te pregunto, ¿qué es el lenguaje? Y tú me vas a responder, pues esto que estamos haciendo ahora mismo. Tú estás hablando, yo te estoy escuchando, estoy intentando entenderte, integrar esa información que me estás dando. Y es verdad, esto es lenguaje, pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Qué es el lenguaje realmente? Pues el lenguaje es la función cognitiva superior por excelencia, es decir, no hay otra especie, otro ser vivo
en este planeta que sea capaz de desarrollar un código lingüístico como lo hacemos nosotros los humanos. Es una condición del neurodesarrollo que requiere de la interrelación de procesos cognitivos, perceptivos, sensoriales y motores, pero además es uso dependiente. Para que pueda desarrollarse debe de estar dentro de un entorno favorecedor. El lenguaje no solo nos permite hablar, nos permite aprender, nos permite relacionarnos, nos permite desarrollarnos. Y es verdad que para considerar que el lenguaje está plenamente desarrollado, deben quedar establecidas las 3 dimensiones que lo conforman, que son forma, contenido y uso. Pero además es necesario saber la diferenciación entre lo que es lenguaje, lo que es comunicación y lo que es habla, que es lo que vamos ahora a explicar. Bueno, pues nos ha quedado un poquito claro qué es lenguaje, pero vamos a rizar un poquito más el rizo. Sabemos qué es lenguaje y sabemos la diferencia entre lenguaje, comunicación y habla, la tenemos clara. Hago mucho hincapié en estos 3 aspectos porque para mí es importante, para vosotros debe ser importante diferenciar muy bien si un niño que llega a consulta pueda tener una dificultad en su comunicación, en su lenguaje o en su habla. Dependiendo en cuál de estos 3 aspectos esté la alteración, el pronóstico, la gravedad va a ser diferente. ¿Qué es comunicar? Comunicar es transmitir. Lo hacen más especies, más seres vivos en este planeta, ¿vale? Es transmitir. Yo puedo hacer esto. Y estoy transmitiendo, que esto es desesperante, lo de hacer una locución, ¿vale? Una presentación locutada para mí es desesperante. Me encanta hablar en público, pero no me gusta nada hacer locuciones frente a un ordenador porque no veo las caras y no sé si realmente estoy llegando o no, ¿vale? Estoy comunicando, estoy transmitiendo, pero no estoy utilizando gestos nada más, ¿vale? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje conlleva utilizar un código simbólico, y ese código puede ser oral, puede ser gestual o puede ser escrito, y mediante ese código se transmite una información. Para que pueda haber un lenguaje fluido es necesario que ese código esté compartido por las personas que estén en ese momento compartiendo, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, ahora hablara en chino, bueno, a lo mejor sabes chino, ¿vale? Pero lo más frecuente es que no sepas y entonces no servirá de nada que esté transmitiendo algo, ¿vale? Entonces el lenguaje requiere además de un código compartido. Y el habla es la forma oral del lenguaje, ¿vale? Es la capacidad para expresar mediante sonidos, pues expresar palabras, mensajes, ¿vale? De una manera oral. Mi pregunta es, ¿pueden llegar a consultar niños que comuniquen, pero que no tengan lenguaje o habla? ¿Vale? O que tengan una alteración en su lenguaje o en su habla, y en su habla pues sí, ¿vale? Porque pueden llegar niños o puede haber comunicación perfectamente, comunico, pero como ya he dicho antes, no he utilizado ni un código simbólico ni he utilizado palabras o sonidos, ¿vale? ¿Puede haber lenguaje sin habla? Y las respuestas las voy a dar ahora mismo, ¿vale? Aquí. Atenta a la pantalla, ¿no? Pues eso. Puede haber lenguaje y no tener habla. Por ejemplo, pues esto de aquí. Puede haber niños que, en efecto, veamos que son capaces de transmitir mediante un código concreto, como por ejemplo, ¿vale? La lengua de signos, y no tener habla. Y puede haber habla sin comunicación, es decir, podemos tener un niño que hable, pero que no esté comunicando, pues también. Porque si yo de repente ahora os digo 3 por 4 sueño con 5, 9, realmente estoy utilizando palabras, estoy utilizando habla, además un habla inteligible, es decir, vosotros identificáis ahora mismo las palabras, pero no estoy comunicando nada, no estoy transmitiendo nada. De los 3 componentes, los 3 son importantes. Si hay una alteración en cualquiera de ellos, dependiendo de esa alteración, la gravedad de la misma, pues es verdad que son aspectos importantes, pero el más importante de los 3 es la comunicación.
Cuando hay comunicación, cuando hay intención comunicativa, es verdad que trabajar para desarrollar lenguaje o habla es mucho más sencillo y más posible y más factible que cuando no existe una comunicación establecida. Sin comunicación, sin intención comunicativa, no se puede establecer lenguaje y tampoco, por supuesto, se puede establecer lenguaje oral o habla. ¿Cómo se organiza a nivel interno el lenguaje? Pues a nivel interno podemos diferenciar tres dimensiones en el lenguaje. Está la dimensión formal, la dimensión semántica y la dimensión pragmática. La forma o dimensión formal se refiere a cómo percibimos nosotros ese lenguaje, ¿vale? Cómo suena el lenguaje. Y está el nivel fonético, que en este caso sería la articulación o la pronunciación de los distintos sonidos del lenguaje. Por ejemplo, si yo quiero decir patata, tengo que decir una P, una A, una T, una A, una T y una A. Y para que eso suene como una palabra, tengo que encadenar todos esos sonidos, ¿vale? Gracias a la mi capacidad fonológica. Entonces cada uno de los puntos de articulación o pronunciación y formo la palabra patata. El nivel morfológico se refiere a esa estructura interna de la palabra, a esas derivaciones que nos permite distinguir entre una patata o dos patatas, por ejemplo el plural, ¿vale? Saber si una forma verbal o un tiempo verbal está en pasado, es algo que ocurrió, es algo que está ocurriendo o es algo que ocurrirá, ¿vale? Toda la morfema tanto de número como de género, de palabra derivada, todo eso es el nivel morfológico. Y el nivel sintáctico, pues es aquel que establece una relación correcta entre las palabras y que nos permite hacer frases y narraciones coherentes. Es decir, el aspecto formal del lenguaje es aquel que nosotros percibimos, ¿vale? Es en el que primero nos damos cuenta, ¿no? Gracias a ese aspecto formal podemos saber si un niño está pronunciando las palabras correctamente o no, ¿vale? Nos permite saber si hay incoherencias o no en su lenguaje en cuanto a la concordancia, ¿vale? Es eso, es como la percepción del lenguaje, ¿vale? ¿Qué es la dimensión semántica o contenido? Con la dimensión semántica nos referimos a la cantidad de léxico de palabras, pero no solo la cantidad de palabras, sino a esa calidad de palabras, es decir, el significado de esas palabras, que puede ser el significado como tal, por ejemplo, si yo digo la palabra casa, pues la palabra casa tiene un significado, pues es un lugar donde que tiene puertas y ventanas y tejado y donde yo voy todos los días a dormir, ¿vale? Ese es el significado, pero también el nivel semántico conlleva la categoría, ¿vale? Saber pues que una casa es un lugar y no es un transporte o una comida. Y además nos permite hacer inferencias, ¿vale? ¿Qué significa hacer inferencias? Nos permite, a través del lenguaje, pues este nivel nos permite saber cosas que van más allá. Por ejemplo, si yo digo, llega a mi casa y un olor dulce venía de la cocina, pues todos vamos a pensar en algo. Yo probablemente, por mi experiencia, si he ido a casa de mi madre, por ejemplo, seguramente pensaré en los bizcochos deliciosos que me hace, ¿vale? Y eso lo sé gracias a que conozco la palabra bizcocho, sé que cuando se hornean huelen muy bien, huelen a dulce y además están deliciosos, ¿vale? Entonces eso es hacer una experiencia y eso también forma parte del nivel semántico. Y el nivel pragmático se refiere sobre todo a con qué intención estoy utilizando yo mi lenguaje. Si lo estoy utilizando para contaros algo, para narraros algo, para dar información, para pedir, para rechazar, para mantener la conversación. Oye, ¿me estás escuchando? ¿Vale? Todo eso es el uso. Yo siempre digo que el uso es como lo primero,
pero lo último en los que nos fijamos, ¿vale? Es verdad que es lo primero, porque es lo primero que se desarrolla en un bebé, es esa intención por expresar. De hecho, el primer dato evolutivo de la dimensión pragmática surge cuando el bebé entiende que el llanto, que primero es reflejo, le sirve para conseguir cosas, para que le den de comer, para que le cojan, para que lo cambien, ¿no? Pues ya eso se refiere a un nivel pragmático. Y además, el primer nivel pragmático o el uso también nos permite hacer inferencias a su vez, inferencias sobre todo que no son literales, es decir, entender las ironías, los dobles sentidos, ¿vale? Y aquello que va más allá de las palabras, sentido no literal, ¿vale? Así, si por ejemplo yo utilizo la palabra primera de antes, que era patata, si yo te digo esta, o tú me dices esta ponente es una patata, pues obviamente no estás pensando que yo soy marrón con trocitos un poquito más oscuros y que si me pelas y me fríes estoy muy rica, ¿vale? No, estás diciendo pues que soy una persona a lo mejor pues que no es lo que te esperaba, ¿vale? Pues eso sería la dimensión también pragmática o el uso del lenguaje. Bueno, y aquí os muestro un ejemplo de cómo aparecen representadas las dimensiones del lenguaje pues en una situación muy cotidiana como es la de una interacción entre dos niños. En este caso pues es un niño que tiene un coche rojo y que le está diciendo pues mira mi coche rojo que hace brum brum, ¿vale? Y la niña le dice wow, qué chulo. Tienes que perdonarme porque esta imagen hay dos errores y es porque lo he modificado y me acabo de dar cuenta ahora que lo estoy contando, ¿vale? Y te explico en qué. Pues más que nada es que no aparece, ¿vale? No aparece a nivel de forma, a nivel expresivo, a nivel formal, a nivel fonético, sería cada una de las palabras que se están utilizando. Por ejemplo, mira sería y a, y a nivel de secuencia fonológica formaría la palabra mira, perdón. A nivel morfológico, hay el error, no aparece la palabra jugar y sin embargo la he puesto, ¿vale? Porque la he suprimido para lo que voy a explicar ahora, ¿vale? A nivel morfológico, por ejemplo, en mira es el uso de un imperativo y le está indicando en la escena pues que el niño le está pidiendo que haga algo a la niña, ¿vale? Y eso lo podemos saber gracias al uso de las formas verbales. Y a nivel de sintaxis tampoco sirve este ejemplo de puedo jugar porque como veis no aparece y es porque lo he eliminado. Sería pues por ejemplo mira mi coche rojo y eso pues le está indicando en el orden a la niña pues que tiene que mirar precisamente ese coche y no, por ejemplo, tiene que mirar el cubo que también es rojo y que está cerca de ella, ¿vale? A nivel de contenido, lo que os he explicado antes serían, por un lado, las palabras, coche, rojo, mira, todo eso, y animal de semántica, pues, qué significan cada una de esas palabras para que la niña pueda comprender el mensaje. Y a nivel de uso, y de aquí la rata del dibujo, ¿vale? Antes había puesto quiero jugar, ¿vale? Pero sin embargo lo he suprimido con intención que entendáis qué significa la pragmática, ¿vale? Podría ser si yo directamente pusiera puedo jugar, ¿vale? En este caso, pues sería una pregunta explícita y nada más. Al eliminar puedo jugar y decir a la niña, qué chulo, ¿vale? Ahí es donde estaría el uso manifiesto, ¿vale? Porque la niña, simplemente con decir la palabra ¡qué chulo! Y mirarlo, ¿vale? Le está indicando al otro niño que es tan chulo que le encantaría poder jugar con él. Y eso sería pragmática o uso del lenguaje. Bueno, pues el lenguaje he de decir que es bastante estable, es decir, todos los niños pasan por las mismas etapas, ¿vale? Una secuencia bastante estable en la adquisición de etapas, aunque es verdad que todos los niños no van exactamente al mismo ritmo, es decir, que hay niños que van un poquito más rápido que otros. Más o menos estamos en una franja, ¿vale?
pero es cierto que no es algo matemático. Aquí yo os voy a hablar sobre todo de los 3 primeros años. Quiero que sepáis que es importante que entendáis que es verdad que los 8 primeros años son decisivos en el lenguaje de un niño. Si un niño a los 8 años no ha desarrollado el lenguaje, es muy difícil que lo haga después, ¿vale? Porque los 8 años son decisivos y es verdad que dentro de los 8 años, en los 3 primeros sí hay marcadores bastante importantes de lo que podemos considerar un desarrollo normalizado o con dificultades. Por eso yo me voy a centrar en esas tres primeras etapas. La primera etapa, que es la etapa prelingüística, yo creo que es la etapa más infravalorada a nivel de lenguaje, ¿vale? Y sin embargo es la más importante en cuanto a prerequisitos, en cuanto a bases de lo que va a ocurrir después, ¿vale? Es la más infravalorada porque es verdad que ocurren muchas cosas, pero no somos conscientes de toda la importancia de todas las cosas que suceden, ¿vale? Hago mucho hincapié en ella, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos luego entrevistas, cuando ocurre realmente una dificultad, cuando ya ha pasado esta etapa, ¿vale? Cuando no ha surgido el lenguaje, empezamos a hacer un montón de preguntas de cosas que han tenido que ocurrir antes. Y es verdad que el recuerdo, ¿vale? La entrevista del recuerdo no es muy buena herramienta. No es muy buena herramienta porque nos acordamos de muy poquitas cosas. Nos acordamos de cosas muy concretas, ¿vale? Nos acordamos de si el niño más o menos cuando se sentó, más o menos cuando empezó a ponerse de pie y cuando andó. Nos acordamos si gateó o no gateó. Pero en el lenguaje, como mucho, nos acordamos si balbuceó o no y poco más, ¿vale? Entonces, es verdad que yo os hago hincapié porque vosotros tenéis la capacidad de ver la posibilidad, más que la capacidad, la posibilidad de ver a niños desde que nacen y entonces estás siendo partícipe de toda esta primera etapa que es caldo de cultivo de lo que va a suceder después a nivel lingüístico, ¿vale? La etapa prelingüística se considera de más o menos entre los 0 y 12 meses, no es matemático porque culmina la etapa prelingüística cuando surge la primera palabra. En esta etapa, aquí habéis en este cuadro un montón de cosas que suceden y para que la memoricéis un poco más, pues yo propongo que la hagamos pues como por orden, ¿vale? Por ejemplo, pues hay actitudes, yo digo orejas, ¿vale? Actitudes auditivas, orejas, oído, la capacidad que tiene el bebé de localizar a su mamá que le está hablando, es capaz de percibir la voz de su madre y distinguirla del resto de las voces y la capacidad de localizar de dónde viene un sonido, ¿vale? A nivel sensorial es muy importante porque desarrollar el lenguaje ya veremos que se hace gracias a esa capacidad auditiva, ¿vale? Hemos dicho orejas, decimos ojos, capacidad para preferencia por las caras cuando tenemos el bebé en brazos frente a nosotros y empezamos a decirle cosas, incluso a sacarle la lengua y abrir la boca y el bebé se queda como muy fijo y prefiere mirarnos a nosotros que mirar otra cosa que hay a su alrededor. No solo eso, sino la capacidad de seguimiento visual, ¿vale? Esa capacidad para seguir los objetos y mirar y atender a los objetos que le rodean. ¿Cómo voy a aprender el nombre de las cosas si no atiendo a las cosas? ¿Vale? O sea que el seguimiento visual es muy importante. Y la observación referencial, que significa que el bebé empieza a darse cuenta de que aquellas cosas a las que sigue tienen nombre. Y esto es fundamental, porque en todas las etapas del desarrollo, en la etapa del desarrollo del lenguaje, primero se comprende y luego se expresa,
Y esto es el orden normotípico, es decir, aquel niño que expresa primero sin comprender no es esperable, no es normal, ¿vale? Entonces, toda esta primera etapa de prelingüística es aquella etapa en la que el niño comprende las palabras que luego va a iniciar a decir. Hemos dicho oídos, hemos dicho ojos, decimos boca, ¿vale? Es fundamental en un bebé observar si está haciendo sonidos vocálicos. Primero hace la A y la O. Evolutivamente es más fácil hacer las vocales abiertas A, O, y de ese A, O, A, O, A, O, A, O, surge el primer ajo simplemente por aclamor del público, es decir, el bebé de manera accidental hace una A y una O, nos asomamos y vemos que está haciendo AO, repetimos y decimos ajo, y el bebé dice, pues esto que estoy haciendo debe ser muy gracioso, lo voy a repetir porque mi padre, mi madre, mi tito está muy contento con lo que hago, ¿vale? Entonces es muy importante que surjan esos primeros sonidos vocálicos y es muy importante el balbuceo. Es importante el balbuceo, no voy a ir a que distingamos entre balbuceo canónico, balbuceo reduplicado, balbuceo, no me importa eso, pero sí me importa que tengáis claro que el niño, el bebé debe balbucear porque aquel bebé que no balbucea o deja de hacerlo nos puede estar indicando otra alteración sensorial, otra alteración del desarrollo. Hemos dicho oídos, hemos dicho ojos, hemos dicho boca, decimos manos, ¿vale? Actitud motora. Es importante que los niños sean capaces de imitar a nivel motor, ¿vale? Porque esa imitación de primeros gestos nos va a permitir hacer el palmas, palmitas, nos va a permitir tirar besos, decir hola, decir adiós, que son los primeros signos de comunicación que nosotros somos capaces de interpretar. El llanto también, pero estos son los que nos van a empezar a hacer más gracia y vamos a empezar a decir, mi hijo está o mi bebé está empezando a comunicarse conmigo, ¿vale? Para eso requerimos la capacidad de poder imitar gestos y además no solo a nivel gestual, sino también oral, ¿vale? Para poder decir palabras es fundamental que seamos capaces de imitar las posiciones de nuestra boca que previamente hemos visto en adultos, ¿no? Hemos dicho orejas, hemos dicho ojos, hemos dicho boca, hemos dicho manos, decimos cabeza, ¿vale? El desarrollo del lenguaje es fundamental cuando tenemos las adquisiciones cognitivas inalteradas. Es necesario el conocimiento, por ejemplo, de la causa y el efecto, saber que si yo señalo voy a conseguir que me den algo, eso es una actitud de conocimiento causa-efecto y necesaria para la petición, que es la de los primeros hitos también comunicativos que utiliza un bebé. Es necesaria la permanencia de objeto, es decir, saber que las cosas existen aunque no las tenga presentes, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay personas o niños que les cuesta mucho entender esto y solo entienden que puedan pedir, por ejemplo, agua si la ven presente, porque una vez que no la ven, no entienden que pueda estar en otro sitio. Hemos dicho orejas, hemos dicho ojos, hemos dicho boca, hemos dicho dedo, hemos dicho cabeza, decimos abrazo. Digo abrazo para hacer entender o hacer hincapié en la importancia de la intención, ¿vale? De la alternancia y de la comunicación social. Es fundamental ver que en un bebé hace o realiza juegos circulares que se llaman, es decir, aquellos juegos de lo pongo en mi rodilla y lo juego al paso, al trote, galope, 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 y cuando lo hago la siguiente vez y me paro, el bebé hace esto como diciendo, y ahora viene, esa anticipación que tiene el niño y esa atención por la repetición es precursora después de una atención y de una intención por los mensajes que están por llegar.
La clave en esta etapa, la etapa prelingüística que va antes del año, antes de de la primera palabra, la clave, los hitos claves es pues la mirada, el balbuceo, es el gesto de señalar, es la intención, ¿vale? Esos son las 4 claves, los 4 hitos clave de esta etapa, ¿vale? Sobre todo, un bebé que a partir de los 10 meses, pero que al año no es capaz de señalar, es un bebé que tenemos que vigilar. Porque el señalar con 2 caracteres puede ser el señalar con el sentido de pedir, que se llama el gesto protoimperativo, o el señalar con el gesto de mostrar, ¿vale? Señalo pues para decirte dónde está papá, dónde está mamá, allí, o señalo para decirte que me vayas nombrando las cosas que veas. Por ejemplo, señalo y me dices agua, señalo, digo pared, señalo y me dices oreja, señalo y digo nariz, ¿vale? Eso es un gesto protodeclarativo. Tanto el protoimperativo como el protodeclarativo, es decir, señalar en torno a los 12 meses como fecha, tope, alerta, es algo que nos sirve a nosotros como indicador. Porque aquellos niños que en lugar de señalar cogen nuestra mano y nos llevan, ¿vale? La familia te puede decir, ay, es muy gracioso, él cuando quiere algo me coge la mano y me la pone, por ejemplo, en la nevera para que le abre y le saque su yogur. Eso es una conducta instrumental y no es lo adecuado en esta etapa. Y llegamos a la etapa lingüística, ¿vale? Nuestro niño en torno al año llega a esta etapa tan bonita en la que empieza a decir palabras. Es una etapa que se le llama holofrásica, que nombre tan raro, ¿verdad? Holofrásica significa que utiliza una sola palabra, pero con significado frase, ¿vale? Si dicen pan o dicen agua, dice agua para decir que tiene sed, ¿vale? O dice agua para decir que quiere ir al baño, por ejemplo, ¿vale? Es decir, con una sola palabra indica acciones o indica frases. Yo intento daros siempre reglas mnemotécnicas y en este caso pues os voy a decir un año, una palabra. Un año, una palabra que suelen ser, que son sustantivos, es decir, nombres. ¿Por qué? Porque tienen mucha carga semántica, ¿vale? Un niño mediante un sustantivo, un nombre, es capaz de expresar muchas cosas, ¿vale? De esta manera, si el niño, por ejemplo, dice pelota, está indicando que quiere jugar. Si el niño dice galleta, está indicando que quiere comer. Si dice agua, está indicando que tiene sed, ¿vale? Entonces, por eso el sustantivo es muy potente y son las primeras palabras que aparecen. Normalmente aparecen aquellas palabras con más uso de frecuencia en el contexto en el que se desarrolla el niño. Obviamente las palabras que más escucha y que más utiliza son las que tienen más probabilidad de desarrollar. Por eso es fundamental que, y siempre lo decimos, que la familia le haga una carga estimular del lenguaje concretamente. Hablar se aprende hablando. Entonces lo que el niño necesita es escuchar en su día a día pues muchas palabras y muchos mensajes. Bueno, para no irme un poco, como ya os digo, un año una palabra que suelen ser sustantivos. En esta etapa se combinan mucho también gestos, ¿vale? Gestos para hacerse entender o gestos sobre todo muy sociales, ¿no? Los gestos típicos de la palmita, de dar los besitos, de decir adiós, de decir hola. Suele ocurrir también en esta etapa en la que el niño utiliza una palabra primero para un solo objeto, es decir, primero dice agua para referirse a su agua concretamente de su botella y luego esa misma palabra la extiende a muchas cosas y a lo mejor dice agua pues para referirse a leche o a zumo o a la Coca-Cola que se está tomando su papá o su mamá. También en esta etapa son muy importantes la comprensión de instrucciones
que están en torno a su dinámica diaria, ¿vale? Es decir, que los niños en torno a los años, a partir del año, es verdad que entienden muy bien cuando le decimos que nos vamos a comer, que nos vamos a la calle, que vamos a bañarnos, ¿vale? Porque son aprendizajes que se hacen en formatos muy predecibles, muy constantes en el tiempo, es decir, todos los días cuando me levanto y desayuno a las 9 de la mañana en mi trona, y todos los días mi madre, cuando me dice a cambiar esa fórmula, me pone el cambiador y me quita el pañal y me pone uno limpio. Y todos los días, cuando me dice vamos a comer, en torno a las 2 nos sentamos en la mesa y comemos, ¿vale? Es decir, el bebé o el niño a esta edad comprende muchas instrucciones porque es verdad que las escucha todos los días relacionadas con un contexto muy concreto e inmediato. Bueno, el hito clave que más atendemos en esta etapa es que empieza a decir algo, la palabra, ¿vale? Y ese es el hito clave por autonomasia y es el que nos fijamos todos y es el que se fija la familia. Es si ha empezado a decir palabras o si no. Si ya dice papá y mamá o todavía no lo dice. Eso es realmente la madre del cordero del primer año, como si no ocurriera otra cosa. Y es verdad que es fundamental y vamos a ver que diríamos que hay una alerta si a los 18 meses no dice ninguna palabra, eso no es lo que debe de ser, ¿vale? Pero además de eso es mucho más importante la comprensión de ese niño. El tener claro que ese niño no está comprendiendo en la etapa de 1 a 2 años es fundamental en el desarrollo del lenguaje. Y aquí vamos a tener la complejidad de que muchas veces la familia te dice, lo comprende todo, pero es que no habla, ¿vale? Y a veces comprende lo que he explicado antes, comprende lo contextualizado, pero no comprende más allá de lo que es rutina para él, ¿vale? Y esto es importante. Y luego también es importante, un hito clave, hitos claves son el desarrollo cada vez más de gestos para apoyar su expresión, por decirlo de alguna manera. Todavía dice muy poquitas palabras y hace onomatopeyas, hace sonidos, pero él se quiere hacer entender más, ¿vale? Y entonces para eso, pues señala con intención, atención conjunta, con intención de compartir algo que le ha gustado, ¿vale? Hace gestos y vocalizaciones, ¿vale? Como por ejemplo, como diciendo, he visto un monstruo, por ejemplo, ¿vale? Hace gestos representacionales, como por ejemplo, hace el pío, 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 diciendo, pues que es un pájaro, ¿vale? O un pollito, ¿vale? Hace el gesto de negación, no el de sí, la familia te dice, es que dice que no, pero no dice que sí, ¿vale? Y yo siempre digo, porque claro, nosotros empezamos a comunicarnos y a hablar por necesidad, es decir, si yo quiero galleta, pues digo galleta. Quiero, pero ¿quieres? Pues claro, ya te he dicho galleta, ya está, ¿vale? Sin embargo, si no quiero la galleta, es muy fuerte que yo le diga, no quiero galletas, que haga así con la cabeza y la rechace, entonces no tiene más fuerza y por eso es lo primero que se aprende. Y luego, pues, los gestos más de tipo social, como por ejemplo, pues eso, dar los besitos, hacer palmas, palmitas, decir adiós, ¿vale? La alerta sería que no diga ninguna palabra a los 18 meses, ¿vale? Que haya una pérdida de vocabulario, por supuesto, pero también es alerta que no comprenda las instrucciones simples, que se quede perdido cuando le mandes a hacer algo. Abre la puerta, tira esto a la papelera, eso también lo podemos hacer fácilmente en consulta, ¿vale? O que tiene muy pocos gestos, es decir, utiliza un menos 6 de 6 gestos a los 15 meses o no los combina a los 18. 2 años, perdón que no os he puesto la diapositiva, 2 años, 2 palabras, ¿vale? Esta etapa se llama telegráfica y es la etapa del hablar como un indio, ¿vale? El niño ya tiene suficiente léxico, suficiente cantidad de palabras y las empieza a combinar, ¿vale? Esas dos palabras, esas combinaciones pueden ser de dos sustantivos, de dos nombres, por ejemplo, mamá galleta, que indica que quiero que mamá me dé una galleta, o que quiero que mamá coma un trocito de galleta, ¿vale? Pero también pueden ser con un sustantivo y con un verbo, por ejemplo, papá, upa, ¿vale? Papá, cógeme.
tanto una combinación como otra se pueden dar ya en esta etapa del segundo año, ¿vale? Es verdad que hay más palabras y hay menos gestos. ¿Por qué? Porque cada vez se hace entender más con palabras y entonces deja de usar los gestos. Esto me viene muy a colación, que quizá vosotros no tengáis que enfrentaros a ello, pero lo podéis ver en consulta y está bien que lo sepáis, ¿vale? Hay muchos niños que el acceso al lenguaje y al lenguaje oral le es muy dificultoso. Y por eso los logopedas tenemos la fantástica idea de establecer puentes, como por ejemplo, pues hacer gestos, ¿vale? Ponerle pictogramas o dibujos o hacer gestos, ¿vale? Y estos son andamios. ¿Por qué? Porque si realmente un niño es capaz de decir, por ejemplo, agua, ¿vale? No va a utilizar el gesto. ¿Por qué? Porque la palabra agua es universal y el gesto depende del contexto al que me refiera. Entonces, es verdad que el uso de gestos que el mismo niño hace en esa primera etapa va descendiendo porque es capaz de utilizar ahora más palabras. Además, a esta edad ya empieza a reconocer parte de su cuerpo, sabe señalarse pues los ojos, la nariz y la boca, ¿vale? Y empieza también a comprender usos de objetos, para qué sirven las cosas. Y aquí en la segunda etapa, en la etapa telegráfica, como hito clave, es verdad que es súper importante la explosión léxica, es decir, empiezo de las 10 palabrillas que tenía antes de los 2 años, empiezo cada vez a aprender más palabras, hasta llegar a tener más o menos 50. Y cuando tengo 50 es cuando empieza esa etapa combinatoria de combinación, que es tan importante a los 2 años, ¿vale? El lenguaje no solo ya lo utiliza para pedir y para rechazar, sino que también empieza a utilizarlo para contar cosas, para llamar, para comentar, ¿vale? Y empieza a entender comprensión de órdenes, no solo contextualizadas, sino también pues otro tipo de órdenes simples, pero que no son ya tan precisas, tan relacionadas con su día a día, como por ejemplo, echa la pelota, dame, guarda esto en el cajón, ¿vale? Abre la nevera, todo eso empieza ya a comprenderlo fuera de un contexto tan rígido como es la primera etapa. La alerta a esta edad es no tener 50 palabras a los 2 años y por tanto no combinar, ¿vale? Cuando yo digo número de palabras me da un poquillo de cosa porque claro, normalmente los pediatras me decís, vale, ya está aquí contando palabras, ¿y qué hago yo? Tengo un contador, empiezo a decirle a la familia, venga, con la A, palabras que diga con la A. Y yo lo que os indico es que el saber si tiene las suficientes palabras no implica en hacer esa lista de 50 palabras, sino en preguntar a la familia, ¿qué palabras dice? ¿Vale? Se van a quedar un poco bloqueadas. Si el niño dice pocas palabras, se va a quedar bloqueada la familia. Y si el niño dice muchas palabras, decir cosas como, pues dice de todo, yo qué sé, dice muchas cosas, ¿vale? Entonces, para ver un caso y otro, lo que tenemos que hacer es guiarlos, ¿no? Entonces, sobre todo para el niño que no habla, dice pocas palabras. A ver, nombra familiares. Ah, sí, pues dice yaya, dice tata y dice papá, ¿vale? Perfecto. Él nombra personajes de dibujo, de cuentos que está acostumbrado a leer o a ver, ¿vale? ¿Qué comida es capaz ya de decir? ¿Qué animales nombra de nombrar? ¿Vale? Es decir, preguntarle. Cuando el niño tiene 50 palabras, la respuesta es muy rápida. Hay mucha fluidez. Ah, sí, nombres de familia. Pues claro, dice mamá, papá, dice tata, dice yaya, dice yayo. A la vecina, que es como de la familia, también la llama, ¿vale? Cuando es esta fluidez, lo normal es que se tengan 50 palabras. Y si se tienen 50 palabras, ya podemos combinar. Por eso el hito de alerta es este, ¿vale? Es verdad que puede ser que a los 2 años no tengan las 50 palabras, pero un niño que a los 2 años no tenga esas 50 palabras y no combine, hay que vigilarlo y ver qué ocurre a los 30 meses. A los 30 meses sigue sin tener esa combinación de palabras, pues entonces a ese niño probablemente habrá que atenderlo.
3 años, 3 palabras, hemos dicho. De 0 a 1 no había palabras, al año, aparece la primera palabra, 2 años, 2 palabras, 3 años, 3 palabras, ¿vale? Ya tenemos sustantivos, ya tenemos verbos y ya tenemos complementos, ya tenemos adjetivos. A los 3 años es cuando aparece la segunda o cuando los niños entran en el segundo ciclo de educación infantil, ¿vale? Es decir, entran en el cole y cuando entran en el cole, pues aprenden un montón de cosas o ya saben más cosas. Saben los colores, saben grande, pequeño, saben dentro, fuera, arriba, abajo, ¿vale? Y todas esas cualidades las empiezan a utilizar en su lenguaje. También salen del cole y son capaces de relatarnos cuando quieren, claro, algunas experiencias que han vivido, ¿vale? Y además disfrutan de ello. Responden al cómo te lo has pasado, ¿vale? Cómo has venido. Es verdad que empiezan a utilizar ya algunos morfemas de género y de número, ¿vale? De plural y de saber si es femenino o masculino, ¿vale? Es la maravillosa época del por qué, preguntan por todo, ¿vale? Sin parar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Vale? Empiezan a entender frases que están fuera del contexto, no como antes, ¿vale? Ya cada vez más se entienden instrucciones que no siempre están presentes en su realidad más cotidiana, es decir, le puedes mandar a la cocina a traerte, por ejemplo, las servilletas o un tenedor, aunque no estén ellos en la cocina y estén en el salón, ¿vale? Y además son capaces de hacer dos órdenes que no están relacionadas, ¿vale? Que se llaman de segundo paso, es decir, pues por ejemplo, son capaces de tira esto a la basura y tráeme agua de la cocina, ¿vale? Son dos instrucciones que no tienen nada que ver y son capaces ya de empezar a hacerla. Es muy importante en esta etapa, ¿vale? Creo que es importante que lo sepáis, ¿vale? Cuando el niño tiene 1 año, obviamente no nos fijamos en cómo suena su lenguaje. Si apenas tiene a lo mejor 10 palabras, me voy a poner encima tiquismiqui a decir, ay, es que no lo dice bien, no dice perfectamente pelota. Nosotros aceptamos que la palabra peta es la palabra pelota mejor dicha del mundo mundial, ¿vale? Cuando tienen 2 años todavía tienen una lengua bastante de trapo y por eso siguen utilizando gestos, ¿vale? Como para hacerse entender cada vez más, ¿vale? Y eso es normal. Pero a partir de los 3 años tenemos que empezar a hacer un poquito más hincapié en cómo se entiende su lenguaje, en la inteligibilidad de su lenguaje. En esta etapa, lo normal evolutivamente es que utilicen menos gestos, porque ya utilizan bastantes más palabras, pero para eso es necesario que podamos entender esas palabras, ¿vale? Antes de los 3 años, la forma del lenguaje ha evolucionado todavía muy despacito, ¿vale? Y es a partir de los 3 años cuando nos empezamos a fijar si los sonidos que tienen un orden de adquisición empiezan ya a estar instaurados o no, ¿vale? Se supone que a los 3 años prácticamente el 75% de los mensajes que nos dice un niño deben de ser entendidos en su entorno más cercano y familiar. Por tanto, los hitos claves en esta etapa pues son, pues sobre todo usar frases más completas que nos permiten contar situaciones muy cercanas en el tiempo, ¿vale? No nos va a contar a lo mejor si es viernes que has hecho el fin de semana, porque todavía la temporalidad no la tiene clara, pero sí nos puede contar cuando sale del cole o cuando llega del parque a casa en qué se ha montado, ¿vale? Eso sí es capaz de hacerlo, ¿vale? El lenguaje ya no solo se utiliza también para narrar, sino también aparece en ese lenguaje imaginativo, es decir, ver a los niños que están jugando en el salón con los coches, jugando con las muñecas, jugando con la pelota y están haciendo como conversaciones entre esos muñecos. El lenguaje imaginativo surge también en esta etapa y es una etapa muy importante porque indica que a nivel simbólico hay una madurez, ¿vale? ¿Cuál es la alerta? La alerta primera es obviamente que no combine frases, ¿vale? Que tenga muy poquito interés comunicativo, que no comprenda instrucciones, que no comprenda, por supuesto, ni las contextualizadas ni las no contextualizadas que ella debe ir entendiendo. Y aquí, como he dicho antes, sí es muy, muy importante, o empieza a ser importante, lo que he comentado, el nivel de inteligibilidad. Más o menos a los 2 años se entiende el 50% de lo que dice un niño. Por eso utiliza todavía gestos, ¿vale? La mitad lo entendemos de por sí y la otra mitad lo entendemos por el contexto. Porque si de repente está diciendo palabras muy raras, pero estamos hablando o estamos en un
en una frutería, pues probablemente, y está señalando la fruta, pues probablemente entendamos que está diciendo que quiere plátano, que quiere fresa, no tanto por cómo lo está diciendo, sino por el contexto, ¿vale? Y eso ocurre a los 2 años, pero a los 3 años el 75% tiene que ser ya entendido, es decir, que el niño tiene que hacer muy pocas repeticiones para que se le llegue a entender, ¿vale? Por eso, un hito en este caso de alerta, una señal de alerta, es que no se ha entendido por sus familiares cercanos en la mayoría de las ocasiones. Eso hay que tenerlo en cuenta ya a partir de los 3 años. Resumiendo, de 0 a 1 año, súper importante los prerequisitos comunicativos, ¿vale? Es decir, que si antes del año no hay balbuceo o hay pérdida de balbuceo, no hay mirada, no hay respuesta, ¿vale? Alerta, ¿ok? Al año el niño empieza a desarrollar el lenguaje. Si a los 18 meses no hay ninguna palabra, cuando digo ninguna palabra no hay, y no señala, ¿vale? Alerta, alerta máximo. Si a los 2 años, que es cuando ya el niño tiene que tener 50 palabras, no tiene 50 palabras, ¿vale? Y por tanto no combina. Si es verdad que utiliza gestos y empieza a decir algunas palabras, lo acompañamos, pero tenemos que volver a verlo. Lo vemos 30 meses, sigue sin decir 50 palabras, no avanza, no combina, ese niño alerta. Hay que ver por qué está ocurriendo eso, ¿vale? 3 años, ¿vale? Vale, no hay frases. 3 años es cuando el niño tiene ya que empezar a narrar, ¿vale? A los 3 años no es capaz de narrar, no hay frases o su lenguaje es tremendamente ininteligible, es decir, que no se entienden, no lo entienden en su contexto natural e inmediato, es decir, que su lenguaje no es funcional, que hay una frustración comunicativa, que persisten los errores en el lenguaje. Ahí, alerta, hay que hacer algo. Doctor, doctora, mi niño no habla o mi niño creo que no está hablando como debe, ¿vale? Escuchamos, observamos y actuamos a tiempo, porque actuar a tiempo marca una diferencia sin duda alguna. Recordamos que ese 7% de niños con dificultades persistentes van a tener muchísimo mejor pronóstico si lo hemos detectado, si lo hemos escuchado, si lo hemos atendido lo más antes posible. Muchas gracias.